Muy buenas tardes, mi nombre es Erwin Rosencrantz Buenahora, soy estudiante de psicología en el área de psicología de la Universidad UDI de la forma virtual. Esta es la introducción a la entrevista que ya se realizó a mi amigo el doctor Fabián Aguilló, que fue varias veces, estuvo en la parte del consejo y es una persona muy reconocida aquí en la provincia de San Gil Santander. Es una entrevista netamente desde el punto y objetivo de vista de él como psicólogo que es, sin ninguna divulgación comercial, sin ningún fin promocional, simplemente es una entrevista para un ejercicio de evaluación en el área de enfoque cognitivo. Ahora vamos a mostrar al doctor Fabián Aguillón, que se encuentra ya sentado. Saludos. Un gran amigo, un psicólogo y un líder muy general de acá de la provincia de Santander, y ya se le realizó la entrevista. A ti, amigo. Bendiciones. Profesional del área de la salud mental, en este caso el psicólogo, realiza una evaluación y un diagnóstico frente a cada uno de sus pacientes según el caso. Existen distintos tipos de entrevistas. Existen entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas que generan que el terapeuta, que el profesional tenga la posibilidad de cuestionar e indagar frente a las condiciones de sus pacientes. Segunda pregunta: ¿cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Los objetivos de una entrevista clínica es, en primera instancia, indagar frente a los datos personales del paciente, generar una metodología de evaluación, una metodología de diagnóstico y pronóstico de las condiciones del paciente, es decir, que a través de la entrevista clínica el profesional tiene la capacidad de definir cuáles son esas características, esos rasgos, esa información a través de la cual él va a orientar su proceso terapéutico. Perfecto, doctor Fabián. Continuamos con la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista clínica desde el enfoque cognitivo y del enfoque conductual? Bueno, cada uno de los modelos y enfoques de la psicología tienen una metodología particular. La gran diferencia existe y se da en esas características a través de las cuales el terapeuta profundiza o ahonda. ¿Cómo? Acá nos plantean dos modelos, el modelo conductual y el modelo cognitivo. El modelo conductual hace una referencia y un énfasis en lo comportamental, en el entorno, en las situaciones que generan acciones para el paciente o la persona que está siendo evaluada. En el tema cognitivo se genera un estudio y un análisis de otros componentes como el componente emocional, el componente psíquico, el componente cognitivo, y a través de allí se obtienen herramientas de información a partir de la entrevista clínica y se toman decisiones, planes y metodologías para el desarrollo y la respuesta en las actividades terapéuticas y en la forma como se va a abordar tanto los signos, síntomas y la forma como se va a evaluar y a llevar la metodología de la terapia. Perfecto, doctor Fabián, continuamos con la entrevista. ¿Qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica? Los aspectos más importantes para tener en cuenta en una entrevista clínica es el enfoque, la metodología, la forma, el proceso y la manera a través de la cual se van a evaluar cada una de esas características. El listado de características que se van evaluando y se van midiendo tienen que ver precisamente con el objetivo y la clase y el tipo de información que necesita el profesional para abordar el proceso terapéutico. Por eso hay distintos modelos, distintas formas de entrevistas clínicas, pero lo más importante es basar esa información y recopilar esa información para generar una posible respuesta frente a cada una de las metodologías y de las formas como se va a intervenir o a acercar al proceso de alguno de los pacientes, patologías o síntomas de los pacientes. Perfecto. ¿Qué modelo cognitivo y conductual prefiere? ¿Qué modelo cognitivo técnico?
modelo teórico, cognitivo y conductual prefiere en su abordaje como psicólogo clínico? Bueno, nosotros tenemos una formación de un enfoque cognitivo. ¿Qué significa eso? Que generamos una aproximación, un acercamiento en la forma como se trabaja el tema clínico, teniendo en cuenta modelos pedagógicos, educativos y modelos de aprendizaje. A través de ello generamos un acercamiento en el tema emocional, en el tema afectivo, en la búsqueda de estereotipos, de esquemas, de maneras de reflexionar, de pensarse, de actuar de los pacientes frente a su enfermedad y frente a las situaciones en las que se presentan. Perfecto, doctor Fabián. Continuamos con la entrevista. ¿Qué importancia tiene el genograma familiar para el psicólogo? El genograma familiar es una herramienta de búsqueda, de recopilación y organización de la información. El genograma familiar busca encontrar antecedentes, dificultades, signos que puedan existir en la familia y las relaciones familiares, que es obviamente pues lo más importante, pues esas conexiones, esas interacciones, esas relaciones entre padre, hijo, hermano, esposo, familia, se genera un contexto en el cual se puede analizar las situaciones en las que se encuentra y las condiciones o circunstancias de nuestro paciente o del paciente o de la persona que se esté evaluando, porque no necesariamente, digamos, el enfoque es netamente clínico, sino también existen enfoques de entrevista para otro tipo de actividades o otro tipo de enfoques como el tema laboral, el tema familiar, el tema educativo, etc. Perfecto, doctor, continuamos. ¿Cuáles pueden ser las preguntas claves que se realizan en la entrevista clínica que pueden guiar el diagnóstico y la intervención desde un enfoque cognitivo y conductual? Como lo mencionaba ahora, hay unas estructuras que nos permiten condicionar, estructurar la entrevista. Lo más importante es que generemos una metodología o una forma a través de la cual organicemos la información, teniendo en cuenta los datos personales, es decir, datos como dirección, sexo, nacionalidad, todas las luces que esa información personal nos va a generar de nuestro paciente. Al igual forma, hacer un recorrido por la epicrisis, por los antecedentes, por las situaciones previas que haya vivido, la actualidad, el pronóstico y una posible reflexión frente a lo que pueda estar sucediendo en temas clínicos como los síntomas, los signos que representan, las opciones de proyección, las redes de apoyo y las distintas herramientas que consideramos para la entrevista clínica. Lo más importante es tener en cuenta cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, cómo vamos a trabajar con ese paciente y lo más importante, que en últimas es el objetivo principal del proceso terapéutico, y es generar bienestar y generar mejoras en la condición y la calidad de vida de nuestros pacientes. Perfecto. Listo, doctor.